personas de diferentes creencias religiosas se unen para brindar consejo y fortalecer valores. Voces amigas. El tema de hoy, la discriminación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenida a este espacio Voces Amigas, un lugar de encuentro de personas que provenimos de diferentes tradiciones de fe, diferentes confesiones, en el cual lo que tenemos en común nos une y las diferencias nos enriquecen. Y hoy vamos a conversar sobre la discriminación. Para ello nos acompaña Harold. Un gusto, Edwin. Harold Segura, pastor bautista y miembro del equipo de Visión Mundial para América Latina. Gracias, Carlos. Un placer estar aquí. Carlos Murillo, budista Zen, miembro de Casa Zen de Costa Rica, ubicado en Santo Domingo, Heredia. Gracias. Y Ligia. Es un honor estar aquí también, Edwin, compartir con esta mesa un tema tan importante como lo es la discriminación. Soy de la comunidad Bahá'í de Costa Rica y mi nombre es Ligia Morales. Muchas gracias. Gracias. Y yo soy Edwin Aguilós, presbítero de la Iglesia Católica, trabajo en la Pastoral Social Cáritas de Costa Rica y soy cura párroco en La Uruca, en San José. Bien, pues a lo que vinimos hoy a conversar, sin duda una conversación que será muy rica sobre la discriminación. De esos temas que quisiéramos no tener que hablar porque ojalá no existiera, pero detrás de la discriminación hay dramas humanos muy grandes, de personas, de colectivos y de naciones enteras. Y detrás de esta palabra, como digo, hay sufrimiento pues tenemos que combatirla, ¿verdad? La discriminación. Y creo en el sentido que estoy convencido de que todas nuestras confesiones están comprometidas en esa línea. Entonces vamos a conversar sobre discriminación. Quisiera escuchar a Harold, ¿qué nos cuentas? Bueno, Edwin, lo primero que se me viene a la mente cuando hablamos de discriminación en los países nuestros es que nosotros somos hijos e hijas de una tradición discriminadora. O sea, fuimos formados para la discriminación. Me refiero a esto. Las relaciones entre católicos y evangélicos eran de mutua discriminación. Las relaciones políticas, en mi caso como colombiano, políticos conservadores y políticos liberales nos llevaron a una guerra en la que ya llevábamos, porque paramos hace muy poco, 52 años. Pero eran confrontaciones que te distanciaban del otro ser humano, aún siendo de la misma familia. Y esas discriminaciones venían o por raza, o por religión, o por política. Entonces estamos hablando de algo que traemos en nuestra propia historia y que no podemos sencillamente verlo como algo que pasa fuera de nosotros, ¿no? En nuestras confesiones de fe ha pasado y en cada uno de nuestros países en su propia modalidad y nivel, pero creo que nos une a toda América Latina esa negativa tradición de ser personas discriminadoras. No sé qué opinan ustedes. De hecho, a mí me gustaría referirme al respecto. Dicen que los actos discriminatorios realmente afectan a la sociedad de una manera negativa. Eso para todos es un hecho, ¿verdad? Contraen a personas y debilitan su autoestima y forman malas conductas en la sociedad y crean barreras de racismo en ellas. Entonces, todo esto que usted acaba de mencionar es precisamente producto de la discriminación es un producto de un mal más grande que aqueja a la humanidad, que es el racismo, ¿verdad? Entonces, el racismo, el creerme superior a los demás, el que mi pensamiento es el que prevalece y es yo tengo la razón, usted está equivocado, ¿verdad? El solo hecho de tener ese pensamiento en su mente, ya usted lo pone en una posición de que yo soy mejor y los demás simplemente tienen que o adherirse a lo que yo estoy diciendo o simplemente ni los escucho porque no me interesa lo que tengan que aportar. Sentimiento ¿verdad? De superioridad por raza, religión, política o clase social. Exactamente, ese sentimiento de superioridad que es precisamente llevado al extremo en el momento en que el hombre se involucra su ego, ¿verdad? Que ese es el impedimento más grande que tiene el hombre, ¿verdad? Para la unificación y para erradicar de raíz realmente esta discriminación que hace tanto daño a la sociedad. Claro. No, y uno se pone a pensar, bueno, ¿cuál es el origen? Es decir, ¿de dónde viene
ese mal hábito. Desde un punto de vista muy general, me parece que la ignorancia, es decir, no es producto de sabiduría, de entendimiento. Hemos hablado en otras ocasiones aquí sobre más bien la interdependencia, la unidad de todos los seres humanos y usando una imagen cristiana, todos somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, es la ignorancia lo que nos malaconseja o nos desvía para generar en nosotros actitudes no constructivas. Y me parece que tal vez detrás de esa actitud hay miedo, me siento amenazado, que me van a quitar ya sea el poder o algo diferente, no me da confianza. Entonces, digamos, el miedo, el odio, el resentimiento, digamos, son emociones negativas que alimentan esta actitud. Y entonces, explorar, indagar profundamente en nuestro ser, dónde están esas raíces de esos miedos y esos resentimientos, es importante como para poder uno empezar a lidiar con eso y no ser causa de daño, porque la discriminación genera mucho sufrimiento en los otros y en uno mismo, al final de cuentas. ¿Cuándo podemos hablar de discriminación y cuándo no? Si discriminar es distinguir, separar, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, qué sé yo, un partido político. Si un partido político no admite, voy a pensar en un partido socialista, a una persona de un pensamiento neoliberal, ultracapitalista, ¿eso es discriminación o no? O al revés, en un partido de corte extremadamente liberal, ¿verdad? No se admite a una persona que tenga un pensamiento socialista. ¿Eso es discriminar o no? Y quería en este sentido recordar una cita que, digamos, en la enseñanza de la Iglesia Católica, en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1935 dice: hay que superar y eliminar como contraria al plan de Dios toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social, cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, ¿verdad? Entonces, parece ser, según este enfoque, que la discriminación tiene que ver con derechos fundamentales, ¿verdad? Es decir, excluir a una persona del goce de sus derechos por alguna de estas condiciones: social, cultural, sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. Entonces, ahí está, digamos, como para ir aterrizando, ¿verdad?, el problema de cuando a alguna persona, simplemente a otro grupo o personas se les antoja negarles derechos, que son inherentes. Es negación del derecho que tiene la otra persona. Por una de estas condiciones, que no tiene por qué ver con sus derechos, ¿verdad? De hecho, si nos ponemos a ver los prejuicios que son realmente una consecuencia de esa discriminación, ¿verdad? Suelen ser negativos y siempre están vinculados a cualquier tipo de discriminación, lo que usted ya acaba de mencionar, ¿verdad? Entre ellos podemos tener en épocas no tan antiguas, pero es parte de nuestra historia, la esclavitud, la homofobia, el machismo, el racismo, el sexismo. Son frutos de ese prejuicio y eso es lo que está realmente ahorita en este momento en boga. Por ejemplo, en Europa estamos viendo, por ejemplo, ahora con estas oleadas de migrantes, ¿verdad?, que ya está creando como un sinsabor dentro de las mismas comunidades europeas, porque ya están viendo a la persona que llega a su país, no lo ven como un turista, no lo ven como una persona que viene a aportar, sino como una persona que viene a quitarme mis recursos, que viene a traerme intranquilidad a mi hogar, a mi país, ¿verdad? Sería interesante, pienso, para plantear, bueno, en Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica existe la discriminación, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles son? ¿Cómo se manifiesta, verdad? Porque yo creo que sí, ¿verdad? Comienzo respondiendo, pero si quieren podemos comenzar un poco para aterrizar, ¿verdad? Porque nosotros creo que la vivimos todos los días. Ya en algún momento hablamos en algunos de nuestros programas de la población inmigrante, ¿verdad? Y a la que se le atropella muchas veces con la xenofobia en toda su integridad personal, ¿verdad? Es decir, se le niega su derecho a ser
como son, de acuerdo con su cultura, su forma de hablar, de expresarse y demás. Y ese atropello, pues, recuerdo que hablábamos hasta en las escuelas, ahí comienza, ¿verdad? Ya los niños, de hecho hay una tasa de ideación suicida mayor en los niños inmigrantes que en los niños costarricenses, ¿verdad? También se discrimina por razón de identidad sexual. Hay personas que por ser, por ejemplo, transgénero, no pueden obtener un trabajo y ganarse el pan con un derecho inherente, o sea, su condición que es el derecho al trabajo. Negación de derechos, lo que decía. Negación de derechos, exactamente, ¿verdad? Y bueno, etcétera, ¿verdad? Bueno, no, para ponerlo un poco, ¿verdad? Pero yo creo que es un tema que nosotros somos una sociedad, en principio, que nos hemos preciado ser una sociedad pacífica y demás, pero la discriminación son expresiones de una violencia muy fuerte, ¿verdad? Contra las personas. Y bueno, Harold mencionaba el tema religioso también, ¿verdad? Que lamentablemente es cierto, ¿verdad? Aunque hoy creo que hay más conciencia al respecto y compromiso, pero tenemos una tradición histórica, ¿verdad? De exclusión y que vemos al hermano de otra confesión o denominación con prevención, con recelo, ¿verdad? Y de alguna manera también hasta con nuestros comentarios discriminatorios hacemos daño también a la imagen de la persona, ¿verdad? Hay discriminación por razón social, evidentemente. Y hay personas, por ejemplo, que por vivir en una determinada comunidad, ¿verdad? Un barrio con ciertas características. Es marginado. Hay personas que sienten hasta reparo de decir dónde viven porque saben que van a ser mal vistos. ¿Verdad? Barrios a los que no se puede hacer un pedido de una comida, de una farmacia para llevar las medicinas vía, ¿cómo se dice? Express, ¿verdad? Por ser de esa comunidad, ¿verdad? O sea, es un tema muy presente en nuestra sociedad, ¿verdad? Sí. Eso que dice Edwin es muy interesante. De hecho, podemos seguir conversando al respecto después de una pausa. El problema de la discriminación no es tanto por nacionalidad, sino por pobre. En el Antiguo Testamento se menciona cómo el que está llegando, pero llega con dinero y llega con condiciones, ese no incomoda. De nuevo es un honor estar aquí en Voces Amigas tocando el tema de la discriminación. Volviendo al tema, nada más como para hacer un resumen de lo que realmente esta discriminación nos lleva. Dice que el racismo es uno de los males más funestos y persistentes, ¿verdad? La excesiva desigualdad entre ricos y pobres, el nacionalismo desenfrenado, ¿verdad? Lejos de ser un patriotismo sano y legítimo. El conflicto religioso que a lo largo de la historia ha sido causa de muchas guerras y contiendas son importantes obstáculos precisamente para la unificación de todas las personas. Entonces, y esto causa precisamente esa discriminación, ¿verdad? El creer que lo que yo pienso, que lo que yo soy es mejor que los demás. Es realmente muy triste ver que esto se puede ver reflejado en las escuelas, ¿verdad? En nuestros barrios en Costa Rica, como estos migrantes, niños que vienen de la zona norte o de la zona sur, son discriminados por el simple hecho de pertenecer a otro país, ¿verdad? Porque el hecho de ser nicaragüense para el tico es como que tal vez el tico que ha conservado en su ser interior que el nacionalismo es sano, ¿verdad? Creerse que Costa Rica es mejor o que mi país es mejor o que yo soy mejor porque vivo en Costa Rica, entonces me lleva a un sentimiento de discriminación, ¿verdad? Entonces, siento que nosotros como miembros de una comunidad, adultos responsables del desarrollo emocional, intelectual de los niños, debemos de darnos a la tarea de empezar a educar realmente al niño, educar su mente, su corazón, ¿verdad? Para que erradique realmente ese sentimiento que lo único que lleva es a más violencia, ¿verdad? Y en ese caso, Ligia, de la educación, yo diría también que
Pues sí, en nuestras comunidades de fe y desde nuestras vocaciones profesionales tenemos que hacer un esfuerzo por educar para la no discriminación, pero educar también a quien es discriminado para que sepa responder, sepa defender sus derechos, porque, bueno, hoy tenemos una discriminación bastante agresiva hacia ciertas nacionalidades, hacia ciertos comportamientos, donde pues la persona discriminada necesita también conocer sus derechos y aprender a responder para defenderse como una persona que vale frente al otro también. Y es muy importante, digamos, por un lado, en este caso como costarricenses, reconocer que hay discriminación y de todo tipo, por personas que vienen de afuera, por el color de la piel, por la parte religiosa. Es decir, que eso es una realidad. Y yo creo que para empezar a cambiar, uno debe empezar por reconocer eso y no pretender que no lo somos, porque tenemos un nivel de desarrollo o porque tenemos un cierto prestigio como nación de una democracia consolidada, podemos creer de que aquí no se dan y sí se dan. Entonces, ese reconocimiento es un buen punto de partida de que me gusta lo que estás diciendo. Tenemos que reconocer que la discriminación no está afuera. Está en nosotros y de muchas formas discriminamos. Entonces empezaste a hacer una lista de cuáles son las discriminaciones más presentes en una sociedad como la nuestra. Mencionaste por raza. Las personas negras son discriminadas en Costa Rica y en mi país, Colombia. Las personas indígenas. Claro. Personas pobres. Traigo ahora algo que está muy de moda por estos días, que es un video de una catedrática española, Adela Cortina, no sé si ustedes lo han visto, donde ella ha introducido una palabra que ahora la Real Academia ha aceptado, que es la aporofobia. Y ella dice algo muy cierto, que por cierto en nuestro texto sagrado, la Biblia, se menciona. El problema de la discriminación no es tanto por nacionalidad, sino por pobre. En el Antiguo Testamento se menciona cómo el que está llegando, pero llega con dinero y llega con condiciones, ese no incomoda. Incomoda el pobre. Entonces, discriminación por clase social, por comportamiento sexual, por género, y esas discriminaciones, como dice Carlos, somos culpables de ellas en nuestra propia casa. Claro. Veamos nomás el humor y la forma como nos dirigimos a ciertos grupos. De qué nos reímos y cómo nos dirigimos a ciertos grupos sociales. Claro, y vean qué interesante, ¿verdad? ¿No? Retomando lo que dice Harold, ¿verdad? Pensamos que no somos ni racistas ni discriminadores, y ahí está el tema, los chistes, ¿verdad? Que a veces se promueven incluso a través de medios de comunicación, en ciertos programas de fin de año, haciendo chiste y mofa de la forma de hablar determinadas personas de otro origen nacional, ¿verdad? Entonces, eso se da. Y también creemos que no, pero no todo es, la discriminación no comienza por un discurso, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez nosotros podemos ser muy críticos del nazismo y de ideologías horrendas, ¿verdad? Malévolas como esa, que llevaron a genocidios por discriminación. Pero, por ejemplo, ahora que Harold decía la población aborigen o indígena aquí en nuestro país, bueno, supongamos que no, que mucha gente dice, no, nosotros no tenemos discriminación, respetamos la cultura y demás. Sin embargo, que haya niños en comunidades indígenas cuya escuela sean unas tablitas de paredes, cuyas sillas sean un tronco, ¿verdad? Casi estudiando la intemperie. Mientras que hay niños, por ejemplo, en otras zonas del país, no digamos en la región central, que pueden tener computadoras, una instalación bien, suficientes docentes, eso es discriminación. Claro. Aunque teóricamente no la reconozcamos, aunque hayamos suscrito convenios y tratados al respecto, pero en la práctica es discriminación, es negación de derechos. Claro. De una etnia. Y uno tiene toda la razón. También nada más quería, ahora que usted estaba mencionando eso, si nos vamos a
al origen de un acto discriminatorio que tal vez nosotros no lo hemos tomado en cuenta y que tal vez es la raíz de todo. El no educar a los niños en la espiritualidad es un acto de violencia y de discriminación, porque estamos negando la parte inherente del ser humano, que es la más importante y es la que trasciende el mundo material y es la que nos une a todos. Cuando nosotros realmente nos volvamos a entender de que todos estos males que aquejan a la humanidad, que son producto de este racismo desenfrenado, este egoísmo, de estas divisiones, educamos a los niños para entender cuál es su realidad, entender que yo soy un ser noble por naturaleza y que dentro de mi naturaleza no cabe el ser una persona racista, el ser una persona que discrimina a los demás. Porque vamos a entender y vamos a ver precisamente el alma de cada una de las personas. Es como en las culturas indígenas hay un dicho que dice, bueno, en inglés se dice I see you, pero yo te veo, pero el verte no es verte físicamente, sino que veo tu alma, veo tu corazón. Entonces yo creo que nosotros tenemos que educar a los niños a empezar a ver esa alma, a empezar a ver ese corazón. Y cuando vemos esa alma y vemos ese corazón, no va a haber razón para la discriminación. Entonces es ahí donde podemos nosotros empezar a atacar este mal, ¿verdad? El problema es, creo yo, que no es una cosa lineal. ¿Dónde aprenden los niños lo que hacen? Lo ven en la sociedad, lo ven en sus familias, lo ven es decir, en general, su entorno está contaminado de esos malos hábitos y esos prejuicios. Entonces, igual hasta puede llegar a la misma aula. Entonces, es un trabajo integral de trabajo. Sí, por supuesto que los niños son una materia prima muy importante, pero igual hay que trabajar con los padres, igual hay que hablar con las autoridades, etc. Y el problema que yo siempre veo es que a veces hay problemas, entre comillas, reales, digamos, la migración. Bueno, entonces puede haber problemas de demanda de educación o de salud, etcétera. Entonces la gente dice, pero es que me quitan mis derechos, y etcétera. Entonces se sienten amenazados y se ponen a la defensiva. El hecho de que exista, entre comillas, un problema, no quiere decir que la solución sea aniquilar o negar a una persona. Es decir, hay que buscar una solución, hay que sentarse, buscar, pero si hay voluntad, si hay compromiso y hay entendimiento de que lo que hay es ser solidario con el prójimo, entonces una solución surge. Porque, otra vez, a veces no es una cuestión material, es una cuestión de voluntad. Si hay voluntad, sale, lo material se cumple. Entonces, es un reto, pero entonces, que el hecho del problema no nos confunda o no sea una excusa para que nosotros terminemos discriminando, sino que, bueno, va a requerir más pensamiento y más compromiso de las partes. Yo creo que ahora lo que decía Harold, ¿verdad? En cuanto a educar a la persona discriminada también, lo digo también con otro punto fundamental, es educar en derechos humanos. En la amplia, ¿verdad?, gama de derechos humanos, y formar con esa clara conciencia. Yo no sé si eso se está haciendo realmente en el ámbito educativo. Tal vez Ligia, que está más metida ahí, pues no sé si ha podido sondear al respecto. ¿Cuánto formamos en derechos? Y que el derecho no se puede negar, que el derecho es irrenunciable, ¿verdad? Y entonces esa conciencia, ¿verdad?, que además de la sensibilidad, creo que eso juega otro punto importante, otro factor importante, porque el ser sensible es saber que la otra persona está sufriendo violencia, ¿verdad? Y hay que sensibilizar al respecto. Es ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Sí. Es como por ejemplo, cuando les decía que cuando yo estoy en una escuela y estoy enseñándole a un estudiante el valor de la unidad o del amor o de la justicia, es poner al niño en una situación en donde él se vea a sí mismo inmerso en el problema
en la situación, en donde él se vea como que él es el que ha sido discriminado. El sufrir en carne propia lo que otro tal vez está sufriendo es desarrollar esa empatía, ¿verdad? Sí. El entender el entender a mi compañero que está sufriendo eso. Yo les digo a ellos, por ejemplo, ¿qué les pasaría a ustedes si ustedes de un momento a otro la situación de su familia cambia y de repente su padre se le da un trabajo en la China o en África y de repente toda la familia se tiene que trasladar para allá? Ustedes van a estar en una sociedad completamente diferente a la que viven, a la que están acostumbrados, a los lujos acostumbrados. Tienen que cambiar su forma de comportamiento, de vestir, de hablar, ¿verdad? Su comida. ¿Cómo se van a sentir ustedes ahí? Van a sentirse como que no pertenecen, como que están fuera de. Entonces, imagínense cómo se siente su compañero también, que ha venido tal vez en una condición más precaria, porque ha sido erradicado de su país, ha tenido que huir por X o Y motivo, se siente desarraigado de sus raíces, ¿verdad? No se siente que pertenece. Sienta en su corazón, ¿cómo sentiría usted si fuera usted? La única forma de ayudar a los niños a realmente erradicar de su corazón ese prejuicio, ese racismo, es ayudándolos a que ellos desarrollen esa empatía, ¿verdad? Para que puedan entender el dolor humano, ¿verdad? El dolor de su compañero, de su amigo. Y pues vamos a una pausa y luego continuamos con Voces Amigas. Cuando realmente amemos a toda la humanidad, estamos dando paso a esa creación de esa nueva mentalidad, esa nueva raza de hombres que habla Bahá'u'lláh, ¿verdad? Esa nueva raza de hombres es un montón de niños, hombres y mujeres que se levantan a servir a los demás. Volvemos de nuevo a Voces Amigas con el tema discriminación, un tema central en nuestra sociedad hoy día y en nuestras vidas personales. Hablábamos un poco de la necesidad de hacer programas de derechos humanos, educar a la gente en derechos humanos, y me parece que la forma de combatir en términos generales la discriminación es a través de esa vía. Cuando empezamos el programa, yo apuntaba que una de las posibles causas de la discriminación es la ignorancia, la falta de información, la falta de comunicación, que genera miedo y a partir de ahí actitudes hostiles, digamos. Me parece que a través del conocimiento, a través de la comunicación, es que uno poco a poco empieza a respetar y valorar lo otro. Si es la cultura indígena, bueno, si yo me acerco a la cultura indígena y la conozco y veo la sabiduría que hay ahí, aprendo a respetarla. Igual con otras tradiciones. Yo creo que este es un ejemplo, este encuentro entre nosotros, es un ejemplo de eso, es socializar y darnos a conocer, y a partir de ahí ya no me convierte en una amenaza para el otro. Entonces, esa parte me parece que es fundamental para combatir la discriminación. Y hay que llevarla a los diferentes niveles en donde se da esa discriminación. Si es racial, por un lado, si es por migración, etc. Y si es por religión, etc. Entonces, poder trabajar eso, pero eso implica entonces una sociedad mucho más culta, mucho más atenta a los problemas propios de esa sociedad, ¿no? Entonces, sería combatir el miedo, combatir la ignorancia, combatir ese sentimiento de superioridad. Yo creo que esos tres asuntos están muy vinculados a actitudes de discriminación: ignorancia, miedo y superioridad. Bueno, perdón, Ligia, yo quería volver sobre unas palabras tuyas de cómo las religiones y la espiritualidad pudiera ayudar en esa educación. Porque dijiste
que en verdad pudiéramos superar actitudes de discriminación si tuviéramos más enseñanza espiritual. Pero Sí. hay que aquí reconocer, budista, bahá'í, católico y evangélico, que las religiones han sido fuente de discriminación. También, claro. Las teologías de Oriente o Occidente, de una u otra religión, han sido teologías que a veces enseñan es a discriminar. Entonces, yo quería preguntarte, cuando hablamos de enseñanza espiritual, ¿de qué enseñanza espiritual es que tenemos que hablar? Excelente pregunta. Y realmente me alegra que lo saque a colación. Precisamente esa es una de las preguntas que la sociedad se hace. O sea, ¿cómo es posible que la entidad que debe de enseñar el amor, la unidad, la justicia, sea punto focal de discordia? De hecho, precisamente por eso viene Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh viene a enseñarnos este principio de unidad y unidad en diversidad. Entonces, él viene precisamente a eliminar todo ese tipo de discriminaciones, prejuicios y erradicarlos en la sociedad misma, porque viene a decirnos: la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos, ¿verdad? Viene a darnos un concepto de ciudadanía mundial diferente que la humanidad no ha experimentado antes. ¿Por qué no la experimentó antes? Porque no era el tiempo. Este es el momento. Estamos viviendo una época gloriosa, dice Bahá'u'lláh. Una era de la luz, una era del conocimiento, una era de unidad, una era en donde el ser humano va a entender de que somos un todo, que somos todos miembros de una gran familia universal, que todos adoramos al mismo Dios y que todas las fes provienen de una misma fuente. Claro, pero Ligia, ya lo había dicho Buda, ya ¿Correcto? lo había dicho Jesús. O sea, para mí el problema no es de Bahá'u'lláh, sino de los Bahá'í. El problema no es de Buda, sino de los budistas. Claro. Y el problema no es de Cristo, sino de los cristianos. Hay que hacer una relectura de nuestras tradiciones religiosas, volver a esa raíz, porque Bahá'u'lláh, Buda y Jesús estaban diciendo lo mismo. El problema está en la práctica Correcto. de esas formas de religión y de espiritualidad. Edwin, ¿qué pensás? No, 100% de acuerdo. Yo creo que, bueno, hablo de nosotros como cristianos, de la tradición cristiana. Si fuéramos a la fuente, que la verdad, el Evangelio, no cabría discriminación. Y tal vez es que nos hemos distanciado, ¿verdad?, de la fuente. Porque, bueno, uno... Tal vez no nos hemos distanciado. Sí, no, sí, de hecho, nos hemos distanciado. Porque si uno ve, por ejemplo, Jesús, es absolutamente antidiscriminatorio. Hoy usaríamos otra palabra, inclusivo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros lo vemos en relación con las mujeres, la discriminación de la mujer en una ciudad absolutamente patriarcal, como la del siglo I, en el contexto cultural en el que vive Jesús, ¿verdad? Jesús tiene discípulas que están ahí, una María, la hermana de Marta y de Lázaro, al pie como una discípula, escuchando, la otra hermana en tareas domésticas. Jesús le dice: no, ¿verdad? Está bien que esté ahí, ha escogido la mejor parte, y andan con su grupo, ¿verdad? La discriminación de personas porque se consideraban endemoniadas, de personas que se consideraban castigadas por Dios, personas invidentes, leprosos, paralíticos, etcétera, ¿verdad? Personas, es muy interesante el tema de la discriminación de los samaritanos, que eres mutua, judíos samaritanos, y Jesús nos pone, el Evangelio pone casos, ¿verdad? Jesús alaba al único samaritano, al único leproso que volvió a dar gracias, que era un samaritano. Pone el ejemplo del buen samaritano, ¿verdad? Que tenía que ser muy chocante para una cultura muy xenofóbica de cara a los samaritanos, ¿verdad? Y así, bueno, creo que hay un montón de casos en el Evangelio, ¿verdad? Que podríamos ir multiplicando. Y luego nada más quería señalar una expresión muy interesante de San Pablo en la carta a los Gálatas, el capítulo 3, versículo 28, dice San Pablo, que tuvo que luchar mucho contra esa discriminación por razón religiosa, ¿verdad? Y dice San Pablo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, la unidad, ¿verdad? Ahí vamos encontrando un punto de contacto. Mahatma Gandhi, ahora me hiciste recordar la famosa frase de Gandhi: los cristianos tienen un extraordinario Cristo, pero Cristo tiene
pésimos cristianos. Pues de hecho, eso que usted estaba mencionando anteriormente es precisamente que no hay nada de malo en Buda, en Krishna, en Zoroastro, en Jesús, en Baha'u'lláh. Son los que le siguen, que no han entendido su mensaje, que no han visto, digamos, la unidad del mensaje en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, al no seguir su mensaje y no entenderlo, tal vez no lo han entendido de corazón, no lo ponen en práctica. Y al no ponerlo en práctica causa todos estos males que estamos viviendo actualmente. Entonces, me gustaría nada más hablarles sobre qué es el cambio que tenemos que hacer como humanidad, es crear una nueva mentalidad. Esa nueva mentalidad en donde el ser humano entienda cuál es su verdadera realidad, primero que nada. Hay que crear esa nueva mentalidad en los niños, en los jóvenes, en los adultos, ¿verdad? Entonces, esa nueva mentalidad dice que da paso a que la humanidad debe ceder ante una lealtad más amplia. Y esa lealtad más amplia, dice Baha'u'lláh, es el amor a toda la humanidad. Cuando realmente amemos a toda la humanidad, estamos dando paso a esa creación de esa nueva mentalidad, esa nueva raza de hombres que habla Baha'u'lláh, ¿verdad? Esa nueva raza de hombres es un montón de niños, hombres y mujeres que se levantan a servir a los demás, poniendo todas sus virtudes en servicio del bien común, ¿verdad? Esos niños que se crecen en las escuelas ahora con muchos profesionales como nosotros que les estamos ayudando a educar con esos programas que están ayudando a hacer conciencia en las familias, a que ellos entiendan cuál es el papel, el rol como padre, como madre, como tío, como abuelo, como hermano, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo hacer yo con los niños? Hay que crear esa nueva mentalidad y esa nueva mentalidad se crea con el corazón, enseñándole a los niños a amar, enseñándoles a los niños su vínculo con el Creador, enseñándoles que Dios es uno, que la humanidad es una y que todos somos miembros de una gran familia universal. Entonces eso va a ayudarnos a eliminar todo ese tipo de prejuicios. Claro. Y vamos a crear una nueva raza de hombres, que es lo que requiere esta humanidad, ¿verdad? ¿Y el budismo? Carlos, ¿qué nos dice? ¿El budismo zen? Sí, el budismo zen. Bueno, yo creo que en alguna medida todo está dicho. De Cristo, Buda, Baha'u'lláh. Es decir, y bien como la bajaron, el problema fundamental es llevarlo a la práctica. Porque eso que hemos hablado de que el problema no es Buda, sino los budistas, etc., es el problema, es decir, de con qué nivel de conciencia yo leo la Biblia, o yo leo un sutra, o yo leo unas escrituras. Es decir, si mi ignorancia es grande, yo voy a malinterpretar esa lectura. Es decir, la lectura está ahí y dice lo que tiene que decir, pero yo la leo mal. Entonces, ahí hay un problema fundamental. Entonces, digamos, uno tiene que realizar en uno esas enseñanzas, hacerlas propias, vivirlas. Y solo a partir de ahí es que tal vez uno puede ayudar a otros, porque mientras yo parezca un loro repitiendo, diciendo, ahí no hay sabiduría. Entonces ahí tiene que haber una interiorización de esa sabiduría que está, digamos, escrita en algún lugar. Entonces es importante. En el caso del budismo, en el budismo se habla de dos verdades, una verdad relativa, se le dice forma, y una verdad absoluta, que se le dice vacío. Lo relativo es esto, es la forma, es la dualidad, la discriminación, es en donde de alguna manera el ego se sitúa y a partir de ahí tengo identidad. Una forma, tal vez para ponerlo en términos cristianos, de esto relativo y absoluto, digamos, cuando la historia está del origen del mundo, Adán y Eva estaban en el paraíso, ¿no? Y eran felices y eran plenos y estaban a la vista de Dios, digamos. Ahí eran uno con todo. Pecan y entonces esconden sus cuerpos, se separan. Entonces ahí está, digamos,
esa otra dimensión, esa separación. Es decir, por así decirlo, desde el punto de vista budista, el pecado original es esa separación, esa dualidad, esa forma de conocer. Y el problema es que esa forma de conocer nos atrapa. Entonces, y se nos olvida la parte absoluta, la parte de la unidad con todas las cosas. Entonces, toda la práctica consiste en tratar de poder experimentar esa dimensión absoluta que es parte de la realidad, como también en la parte relativa, pero la relativa no agota todo. Entonces, en el budismo, discriminar es sufrir. Es decir, uno a lo que aspira es a experimentar la unidad con todas las cosas, pero desde una vivencia. No hablar de ella, sino experimentarla. Entonces es un trabajo interno difícil. Pero, digamos, el punto, para no alargar más, es cómo interiorizar las enseñanzas de Buda, de Cristo, de Baha'u'lláh, y a partir de ahí es que uno puede tal vez inspirar a otros. Es decir, ahí está la fuerza. No creo que esté en otro lado. Pero bueno. Sí. Bueno, pues es interesante, ¿verdad? Porque yo creo que sí, todo lo que tenemos es un retorno a las fuentes, ¿verdad? Y construir, seguir construyendo. Al fin y al cabo, nuestra población es, yo diría que absolutamente, o casi toda, raro será quien no sea creyente en una u otra confesión, ¿verdad? Un retorno a las fuentes. Y ahí la importancia de la fe en la construcción de una cultura, ¿verdad? Y yo creo que ahí tenemos un lugar. Hay personas que piensan que en los ámbitos religiosos tienen que restringirse a su pequeña esfera donde celebran el culto, ritos u otro tipo de prácticas, y no, tenemos que influir para ir construyendo una sociedad que luche que excluya la discriminación. De hecho, una de las prácticas bahá'ís precisamente eso, padre, es el hecho de que se fomenten las reuniones devocionales en los barrios, en las familias, pero precisamente en la familia. Entonces, eso es un tema bastante amplio para hablar, pero vamos a una pausa y luego vamos a abordar el tema. Y descubrir al ser humano, que merece respeto absoluto y que no podemos maltratar de ninguna manera a un ser humano. Y discriminar es maltratar. Y aquí regresamos con el programa Voces Amigas. Estábamos hablando acerca de la contribución que hacen las diferentes religiones, las diferentes comunidades de fe para una sociedad que no discrimine. Bueno, lo que venía diciendo Ligia como Bahá'í y Carlos como budista zen era cómo desde sus principios religiosos hay una invitación para una sociedad que se trate como igual y se valore. Es decir, es recuperar la dimensión ética de la fe. Entonces, en este último bloque del programa, creo que nos gustaría escuchar cuál es el mensaje que dan nuestras comunidades religiosas para una sociedad que se reinvente, o en términos Bahá'í, una nueva mentalidad, una nueva forma de relacionarnos. Padre Edwin, desde la fe católica. Sí, yo digo, yendo al centro del corazón de nuestra fe, que es el amor. Dios es amor. Y ahí está el asunto. Ahí está, si nosotros tendríamos la solución para corregir cualquier desviación como esta en la que caemos a veces. Es decir, el amor a la persona, el amor al ser humano, que lleva el respeto absoluto por la persona. Y ahí está haciéndole propaganda a Cáritas. El centro está Cáritas. El centro está Cáritas, que es amor, claro. Entonces, porque, digamos, yo pienso que, ¿verdad? Que aun cuando alguien, tenga que luchar, porque al fin y al cabo hay que luchar contra aquellas cosas que nos pueden chocar. Nos pueden chocar de otra cultura, de otra persona, de otras prácticas, de otras creencias. Pero por encima de eso es como quitar esos ropajes y descubrir al ser humano, que merece respeto absoluto y que no podemos maltratar de ninguna manera a un ser humano. Y discriminar es maltratar,
Correcto. Bueno, siguiendo sobre la misma línea, precisamente sobre el amor, yo creo que es en algo en que todas las tres coincidimos, ¿verdad? Sí. De hecho, las enseñanzas de Bahá'u'lláh van orientadas hacia eso. Me gustaría darles una cita de Abdul Bahá, que es el hijo mayor de Bahá'u'lláh. Él dice que el mayor don dado a la humanidad es el del amor universal. Entonces dice que cuando este amor penetra los corazones de los seres humanos, todas las fuerzas del universo están allí comprendidas. El amor es un poder que enciende el espíritu de fe, que eleva al individuo a una estación divina, y no hay progreso espiritual a menos de que el alma esté iluminada con la luz del amor. Y dice, haced de vuestros corazones mayores centros de atracción y cread nuevos ideales y relaciones. Y esas relaciones también no solamente se crean en el corazón, se crean en la mente, volviendo al tema de crear una nueva mentalidad, ¿verdad? Entonces este concepto de ciudadanía mundial se debe dar en la humanidad precisamente, para que nosotros erradiquemos de raíz la discriminación. Y nada más para terminar el tema, dice que los tres participantes activos, ¿verdad?, de esta transformación de la sociedad o de esta creación de esta nueva mentalidad, dice, los protagonistas en la transformación de la sociedad son los individuos, las comunidades y las instituciones. Entonces, instituciones de todo tipo, ¿verdad? Instituciones gubernamentales, instituciones locales, ONGs, ¿verdad? Instituciones de fe. Todos somos protagonistas de esta historia. Realmente somos los que tenemos que ayudar a transformar al ser humano, a crear esa nueva mentalidad, a crear esa nueva raza de hombres basada en lo que dice Bahá'u'lláh, que es el amor. Y es lo que une todas las fes, ¿verdad? Claro. Es lo que está presente en cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, para cerrar con la misma frase con que Abrí dice, Bahá'u'lláh, dejad que vuestro corazón arda con amorosa bondad para todo aquel que se cruce en vuestro camino. Muy lindo, pensamiento muy lindo. Tal vez desde el punto de vista del Zen, a lo que yo apuntaría o recomendaría es que las personas practiquen la práctica de la atención plena. La práctica de atención plena, uno observa los pensamientos, cómo los pensamientos operan en nosotros, uno observa cómo las emociones operan en nosotros y cómo el cuerpo también funciona. Entonces, observando el cuerpo, las emociones, el pensamiento, vamos conociendo cómo opera nuestra mente, qué es real y qué no es real, cómo me determinan las emociones y los pensamientos, y esa observación me va permitiendo liberarme de los apegos asociados a las emociones, a los pensamientos, etc. Y voy distinguiendo, digamos, mis pensamientos de la realidad, mis emociones de la realidad, etc. Entonces, la práctica de la atención, aprender a estar aquí y ahora, no dejar que la mente ande suelta pensando cualquier tontera, es una forma de ayudar. Y junto con eso, entender que el trabajo espiritual se hace en la vida cotidiana, mientras conversamos, mientras lavamos platos, mientras nos bañamos. Cada momento es un momento para practicar la atención plena y estar conscientes y trabajar sobre nosotros mismos. Eso es importante. Entonces, tener que no hay que ir a ningún lugar o hacer algo extraordinario, sino es en la cotidianidad en donde está la posibilidad de ese cambio. Entonces tenemos por parte de Edwin como sacerdote católico la práctica del amor. Para una sociedad que no discrimine, es la práctica del amor. En el caso de la comunidad Bahá'í, la comprensión de que somos uno. En medio de nuestras diferencias sociales, nuestras diferencias raciales, nuestras nacionalidades, nuestros comportamientos sexuales, somos uno. En el caso del budismo, es la práctica de la atención plena. Hay mucho que aprender del budismo. Sí. Yo agregaría como evangélico algo que compartimos con los católicos,
es la comprensión también de que todos los seres humanos somos creados por el mismo Dios. Así lo expresamos tanto católicos como evangélicos. Por lo tanto, sea una persona negra, sea una persona de una nacionalidad que no es la mía, sea una persona que se comporte sexualmente diferente a como yo lo hago, sea una persona con más o menos dinero, sea lo que sea, es un ser humano. Y a partir de allí podemos construir una forma de vivir diferente, que es tan necesaria y tan urgente. Sí, yo creo que sin duda alguna, ¿verdad? Encontramos puentes de comunión para construir y urge, ¿verdad? Yo vuelvo a comentar algo que decía al principio del programa, ¿verdad? Urge en nuestra sociedad, ¿verdad? Porque vamos perdiendo la solidaridad que comentábamos en otro programa, ¿verdad? Vamos perdiendo, somos cada vez una sociedad menos solidaria, menos espiritual porque nos volvemos más, y no estoy hablando de religiones, ¿verdad? Sino de la espiritualidad como la dimensión más profunda del ser humano, porque nos volvemos en esta sociedad consumista, materialista, exacerbadamente capitalista, nos volvemos individualistas, consumidores y egoístas, porque en definitiva lo que importa es mi bienestar, no el bien común. Y eso tiene que ver con, ¿verdad? Pienso yo, con el bien común. Entonces, tenemos mucho, creo, que aportar y seguir aportando a esta sociedad y apuntar a algo que Ligia nos ha insistido ya en este programa y en el anterior, a la niñez, ¿verdad? Sin duda alguna, la niñez hay que ir formando en nuevos hábitos. Y creo que este es un tema importante entonces en la familia, ¿verdad? Las familias, porque cuando decíamos, por ejemplo, la discriminación contra los niños que vienen de familias inmigrantes y que los niños los maltratan, tal vez el niño por sí mismo no haría eso, sino es porque escucha cosas en la casa, escucha comentarios, escucha chistes, burlas y demás, y ya va con eso. Está siendo influenciado por el pensamiento de los adultos. Y tristemente uno apuntaría a que el ser humano adulto, responsable, consciente de su papel en la sociedad, su rol es proteger al niño y educarlo adecuadamente, pero no es así. Vemos que los padres, precisamente por ignorancia muchas veces, ¿verdad? Porque otras veces ese ciclo se repite, ¿verdad? Es un ciclo vicioso, tal vez ellos fueron también educados de esa forma, mal educados, malos hábitos, que le van traspasando a sus hijos y a sus generaciones. Entonces yo siento que nosotros tenemos que educar a la población también para que rompamos con ese círculo vicioso, ¿verdad? Y que entendamos que esta labor es de todos, ¿verdad? Exacto, y qué lástima. Nos encanta oír a Ligia, que habla tan bonito y tan sonriente, y tan sonriente, que siempre es algo importantísimo para construir una cultura de paz. Sin embargo, se nos acabó el tiempo. ¿Verdad? Se corre rápido, ¿verdad? El tiempo. Muy rápido. Bueno, pues tareas bastantes tenemos por delante. Creo que salimos después de esta rica conversación motivados a seguir trabajando por una sociedad más inclusiva, ¿verdad? Contra toda forma de exclusión, de marginación, de discriminación, y que pues sigamos adelante. Gracias a todas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es un honor compartir con ustedes, la verdad que sí. Gracias, hasta la próxima.